Buenos días, jovencitos. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos en línea? Buenos días. Vamos a empezar esta semana. Vamos a hacer esta semana lo que es la 16ª semana que corresponde a lo que es movimiento oscilatorio, ¿ya? Un movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Simplemente es un movimiento que en la cual la velocidad ya no es constante y la aceleración no es constante tampoco, ¿no? Entonces vamos a compartir esto, ¿ya? Vamos. Entonces vamos a empezar lo que es la definición de lo que es el movimiento oscilatorio, ¿ya? Entonces, el movimiento oscilatorio es un movimiento que en la cual la velocidad no es constante ni la aceleración es constante. Porque nosotros a la fecha hemos visto movimientos, ¿no es cierto? Cuando movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento circular, también donde vemos de que la rapidez es constante, ¿no? En un movimiento circular, ¿ya? Y la aceleración también constante si el movimiento circular es uniforme. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el movimiento oscilatorio, ¿ya? Entonces, el movimiento oscilatorio es el movimiento en la cual el del vaivén. Dos ejemplos específicos tenemos: uno, bloque resorte; dos, el péndulo simple. El péndulo simple. Pero lo que vamos a estudiar solamente es el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple. Porque dentro de lo que es el movimiento oscilatorio encontramos tres clases de movimientos. Encontramos en uno, que es el más simple, que le denominamos movimiento armónico simple. El otro movimiento oscilatorio se llama movimiento oscilatorio amortiguado, en la cual participa, ¿no es cierto? Participa la resistencia del aire. Y luego también tenemos el movimiento oscilatorio forzado, ¿no? Donde participan fuerzas externas, que en la cual para poder mantener el movimiento oscilando, ¿no? Entonces existen tres clases de movimiento oscilatorio. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es el movimiento armónico simple, ¿ya? Ese movimiento que en la cual solamente va a depender de una fuerza constante, ¿no es cierto? Una fuerza constante, que es la fuerza elástica. A su vez, ustedes saben que la fuerza elástica es una fuerza variable, ¿no es cierto? Es una fuerza variable. Entonces, vamos solamente a depender de la fuerza elástica, entonces, ¿no? En la cual no existe, no va a haber ninguna clase de fricción alrededor del cuerpo, en la cual lo hacemos oscilar, ¿ya? Simplemente la única fuerza que va a participar es la fuerza elástica, ¿ya? Que es producido por el resorte. Ahora, también vamos a ver lo que es el movimiento pendular, ¿no es cierto? En la cual tampoco no participa ni una clase de rozamiento, simplemente va a existir una fuerza tangencial en la cual es una componente del peso simplemente. Cuando nosotros lo retiramos de su posición de equilibrio, ¿no? El punto B es en posición de equilibrio, lo retiramos al punto C y lo
y lo hacemos oscilar simplemente, ¿no? Lo soltamos y comienza a obtener un movimiento oscilatorio. Y por último, vamos a hacer una relación entre lo que es el movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a utilizar los parámetros que describe el movimiento circular, ¿no es cierto?, proyectado sobre uno de sus ejes, la cual va a realizar otra clase de movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos viendo ahí que esta partícula está realizando un movimiento circular, pero si nosotros lo vamos a una pantalla, vemos de que ese movimiento puede también describir un movimiento. Esos parámetros, las componentes de esos parámetros que describen movimiento circular, no va a describir un movimiento oscilatorio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el cuerpo está oscilando, el punto P está oscilando verticalmente, ¿no es cierto? Verticalmente. ¿Por qué? Porque todos los parámetros del movimiento circular están sobre el eje X, sobre el eje Y, ¿no es cierto? Sobre el eje vertical. ¿Ya? Entonces también vamos a ver esa relación, ¿no? Utilizando los parámetros que describe el movimiento circular uniforme, nos va a servir para describir el movimiento armónico simple, ¿ya? El movimiento armónico simple. ¿Ok? Entonces, ojo, que no son iguales esta clase de movimiento, ¿no? Simplemente es una de las, se utilizan los parámetros, ¿no?, que van a ser las componentes de ese parámetro del movimiento circular, la cual no puede describir tanto un movimiento oscilatorio vertical como también un movimiento oscilatorio horizontal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también vamos a describir. Entonces, bueno, entonces vamos a describir entonces esta clase de movimiento. Elementos del movimiento armónico simple. Primero, ¿qué cosa es una oscilación o vibración? Sabemos que un movimiento oscilatorio es el que realiza oscilaciones. ¿Qué es una oscilación? Es el movimiento de ida y vuelta, que se produce cuando el sistema se aleja de la posición de equilibrio y se suelta, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos ahí X sub 0 en la posición de equilibrio. Nosotros ese bloque lo vamos a retirar, ¿no es cierto?, a cierta distancia, lo vamos a soltar, la cual vamos a obtener esos puntos máximos que nosotros llamamos elongación máxima, que ya lo vamos a definir, ¿no es cierto?, nos va a dar la amplitud. Entonces simplemente el cuerpo comienza a oscilar. Entonces ese es el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es que él va, lo retiramos del punto A, llega al punto menos A y regresa al punto A. ¿Ah? Entonces es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Lo retiramos hasta el punto A, lo soltamos, el cuerpo, el bloque se va a deslizar hasta el punto menos A y luego va a regresar al punto A. Entonces, de esta manera nosotros definimos lo que es una oscilación o vibración. Periodos y frecuencias son conceptos ya vistos en el movimiento circular, pero lo volvemos a repetir, ¿cierto?, para esta clase de movimiento. Entonces, el periodo, ¿qué cosa viene a ser? Es el intervalo de tiempo que tarda cualquier punto del sistema en realizar una oscilación. Entonces, cuando realiza una oscilación, el tiempo que medimos en dar una oscilación se denomina periodo. Periodo. Ahora, frecuencia. Es el número de oscilaciones realizadas por un intervalo de tiempo. Es el número de oscilaciones realizadas en un intervalo de tiempo. ¿Ya? Un intervalo de tiempo. Entonces decimos lo siguiente. La frecuencia es el número de oscilaciones sobre un intervalo de tiempo. ¿Ok? Y vemos que sabemos de qué cosa que es. La frecuencia es la inversa del periodo. La inversa del periodo. Y su unidades está dado en hertz. ¿Ya?
Esta es la frecuencia natural. Ojo, es la frecuencia natural. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces con los conceptos, con los elementos, ¿no? La descripción de los elementos que describe esta clase de movimiento. Ahora, ¿qué cosa es una elongación? Una elongación simplemente es el desplazamiento de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. Esa es la elongación, ¿no? Es el desplazamiento, ¿no es cierto?, de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, el desplazamiento X del centro de masa del bloque, ¿no?, desde el centro de masa del bloque respecto a la posición X. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? X, tenemos las velocidades. Entonces tenemos ahí X, ¿cierto? Nos dice X, de X igual a 0 a una posición X, a una posición 1 que nosotros le llamamos. ¿Ya? Entonces ese es el desplazamiento. A ese desplazamiento nosotros le denominamos elongación. Elongación. Por tanto, queremos saber qué es lo que sucede en ese punto. 1. Entonces eso. Ahora, amplitud. Me dice que es la máxima elongación. ¿Ya? Por ejemplo, el máximo desplazamiento del centro de masa del bloque desde la posición X igual a 0 hasta más menos A. Entonces lo que hacemos simplemente, lo estiramos lo máximo, ¿no es cierto? Y decimos que es la elongación máxima, ¿no es cierto? El máximo desplazamiento que queremos medir, ¿sí?, es la amplitud. Es la máxima, ¿qué cosa es la amplitud? La máxima elongación. Entonces de ahí lo soltamos, desde el punto A lo soltamos. Entonces el cuerpo comienza a oscilar, ¿cierto? Más, donde vemos de que en esos puntos, ¿no es cierto?, la velocidad es igual a 0. La velocidad es igual a 0. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros definimos lo que es amplitud. La máxima elongación. La elongación simplemente es una posición que toma un punto o el bloque en un determinado. Por ejemplo, en el punto 1 es una elongación, ¿no es cierto? Es una elongación. La máxima elongación es cuando llega al punto A. Lo soltamos. ¿Ya? Y esa es amplitud. Entonces, amplitud es la máxima elongación. Ok. Entonces, cuando pasa el bloque por el punto 1, y cuando pasa por el bloque por el punto 2 también. Entonces, observaciones, decimos lo siguiente. En el movimiento armónico simple es producido por una fuerza, que es la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza variable que es igual a K por X, ¿no es cierto? Donde cae la constante elástica y se prescinde de fricción, ¿ya? Y se prescinde de fricción. O sea que no hay fricción ahí. Por eso se denomina movimiento armónico simple. ¿Ya? No hay ninguna clase de fricción, solamente esa fuerza constante que está participando, que es la del resorte. Okay. Entonces, vamos a ver ahora, o vamos a describir esta clase de movimiento, así como nosotros hemos descrito la cinemática, la dinámica, ¿no?, la energía, ¿no?, de un cuerpo. Entonces, vamos ahora a describir desde un punto de vista energético, vamos a describir esta clase de movimiento armónico simple. Entonces decimos, para describir la energía de un oscilador armónico, vamos a escribir las posiciones 1 y 2. Entonces sabemos de que cuando pasa por el punto 1, el bloque va a obtener dos clases de energía. Cuando pasa por el punto 1, ¿no es cierto?, el bloque va a tener dos clases de energía. Una energía que es la energía cinética, porque va a estar en movimiento, ¿no es cierto? Y el otro es la energía elástica, porque es la elongación, ¿no es cierto? X. Entonces, en el punto 1 va a tener dos clases de energía.
Va a tener la energía cinética más la energía potencial elástica, ¿no es cierto? La energía potencial elástica en el punto 1. Ahora, como la energía debe ser constante, va a ser igual a la máxima energía. La máxima energía es cuando alcanza su elongación máxima, o sea, cuando alcanza su amplitud. Entonces, esta es su máxima energía que tiene. Entonces, como no hay ninguna clase de fricción, no hay pérdida de energía. Entonces, la energía en todos los puntos se va a conservar, sino que se va a transformar, ¿no?, en energía cinética, energía potencial, ¿no es cierto? Y así sucesivamente se van transformando en diferentes. Van obteniendo diferentes formas de energía, en otras palabras, cada punto. Entonces decimos, mediante la descripción, que la energía cinética más la energía potencial en cualquier punto debe ser igual a la energía total. La energía total, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos por un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Ok. Observaciones que debemos tener presente, decimos lo siguiente. Si x igual a 0, entonces aquí reemplazamos. Si x igual a 0, solamente decimos que la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Cierto? Si x igual a 0. Entonces, la energía, ¿no es cierto?, va a obtener la energía cinética. Esto. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando pasa por el centro, o sea, cuando pasa por el punto de equilibrio, la energía cinética es máxima. La energía cinética es máxima. La energía potencial es igual a 0, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, cuando x es igual más menos a, entonces si x es igual más menos a, obtenemos lo siguiente, entonces, ¿no? La energía cinética va a ser igual a 0. ¿Ya? Va a ser igual a 0. Claro. Nosotros reemplazamos aquí. Si x es igual a menos, más menos a, cualquiera de los dos valores, porque elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿No es cierto? Eso pasa aquí a restar. Entonces la energía cinética, que es la energía cinética, va a ser igual a 0. Eso no dice. ¿Ya? Entonces la energía potencial va a ser igual a un medio de K por A cuadrado. La energía potencial solamente va a existir entonces en los extremos. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que solamente en los extremos va a existir una energía potencial, que es la energía máxima, que es igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado. Eso nos quiere decir. Entonces, en conclusiones, decimos acá. Cuando pasa por los extremos, cuando está ubicado en los extremos, el bloque, la velocidad es igual a 0. La velocidad es igual a 0. Porque la energía cinética es igual a 0. Cuando pasa por la posición de equilibrio, ¿no es cierto?, la energía cinética es máxima. La energía cinética es máxima. Entonces, en ese punto, la velocidad es máxima. ¿Ya? Cuando pasa por el punto. ¿Ya? De igual modo, va a ser con la aceleración también, ¿no es cierto? La aceleración en el punto de equilibrio va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Los extremos va a ser, la aceleración es máxima también. ¿Ok? Entonces, esas consideraciones vamos a decirlas, ¿no? Okay. Entonces vamos a primero a determinar la velocidad. ¿Cómo es el comportamiento de la velocidad? ¿Ya? De la ley de la conservación de la energía se deduce lo siguiente. La velocidad es más o menos raíz de la constante sobre la masa, ¿ya? Que es al cuadrado menos x cuadrado. ¿Okay? Es simplemente lo que hemos visto la ecuación anterior, ¿no es cierto?, la cual estamos despejando la velocidad. Estamos despejando la velocidad. De la ecuación anterior estamos despejando simplemente la velocidad. ¿Ya? ¿Okay? Entonces tenemos esto. Los signos más o menos indican la dirección de la velocidad a lo largo del eje X. ¿Ya? Observaciones.
Si x igual a 0, ahí, entonces la velocidad es máxima. Si x igual a 0, la velocidad es máxima. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que cuando pasa por la posición de equilibrio, la velocidad se hace máxima. ¿Cuál es su valor? ¿Cómo lo determinamos? Es igual a la constante sobre la masa por la amplitud. Por la amplitud. Ok. También decimos lo siguiente, que si la elongación es igual a más menos a, o sea, más menos la amplitud, se deduce que la velocidad es igual a cero. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si me dice que es igual a A, entonces acá, en esta ecuación, la velocidad, si me dice que X es igual a cuadrado menos A cuadrado es igual a cero. Entonces la velocidad es igual a cero. ¿Ok? Aceleración de un oscilador armónico simple, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora. ¿Cómo lo deducimos? Lo deducimos lo siguiente, ¿no? Por la segunda ley de Newton se deduce que la aceleración es directamente proporcional a la posición. ¿Cierto? La aceleración, ¿no es cierto? Dice que la fuerza resultante es igual a la fuerza elástica. Y sabemos que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Entonces despejamos la aceleración y obtenemos, ¿cierto? Que es igual a K sobre la masa por X. ¿Ya? Entonces decimos lo siguiente, observaciones. Si X igual a 0, la aceleración es igual a 0, ¿ok? Ahora, si X igual a más menos A, se obtiene la aceleración máxima. ¿Ya? Entonces la aceleración máxima simplemente es la constante sobre la masa por A. ¿Ya? Es, ¿no es cierto? La constante sobre la masa por la amplitud, por la amplitud. ¿Ya? Entonces, decimos de esa manera. Entonces, para orientarnos cómo es el signo menos y más, decimos lo siguiente. ¿Ya? Si el signo es menos, utilizamos. Si el signo es menos, ¿qué cosa quiere decir? Indica que la aceleración tiene dirección del eje menos X. O sea, está apuntando hacia el eje menos X. En esa dirección, la aceleración. Cuando la posición del oscilador, ¿no?, es X igual a, o sea, se encuentra en la parte positiva, pero apuntando hacia el lado negativo. Eso no dice. Ahora, si el signo es positivo, indica que la aceleración tiene la dirección en el eje positivo. O sea, está apuntando ahora hacia la derecha, ¿no es cierto? Está apuntando hacia la derecha, hacia el eje positivo. ¿Ya? La posición del oscilador, o sea, del bloque, ¿no es cierto?, está ¿en dónde? En X negativo. O sea, está en la parte negativa, pero está apuntando hacia el positivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos los signos. De esta manera determinamos los signos. La interpretación de los signos. ¿Okay? Entonces decimos también que la aceleración lo podemos determinar por la constante sobre la elongación. ¿Cuándo es la aceleración máxima? Cuando la elongación es igual a la amplitud. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, la aceleración simplemente es, la aceleración es igual a menos K sobre masa por la amplitud, la aceleración máxima. ¿No? La velocidad máxima también debemos tener presente. Hemos definido la velocidad máxima es la constante, ¿no? Es la raíz, ¿no es cierto? ¿De qué? De la constante sobre la masa por la amplitud. ¿Sí? De esa manera hemos definido lo que es la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces decimos lo siguiente. El periodo de oscilación del sistema bloque-resorte es una descripción dinámica ahora, ¿ya? Donde comparamos, ¿no es cierto?, la fuerza, ¿no es cierto?, la masa. Y reemplazamos todos los parámetros ya descritos. Y obtenemos lo siguiente, entonces. El periodo
va a ser igual a 2pi sobre raíz de ¿qué? De la masa sobre la constante elástica. Es igual a 2pi, ¿cierto? ¿Raíz de qué? De la masa sobre la constante elástica. Entonces nos indica el intervalo de tiempo del sistema en realizar una oscilación. Entonces tenemos ahí. Entonces la posición es igual a 0 a menos 0. Bueno, ¿ya? Entonces no realiza el periodo, ¿no? De ida y vuelta. El periodo es, ¿no? Es el tiempo que demora de ir en A y regresar. De ir a menos A y regresar. Ese es el periodo, ¿no? Observaciones. Dice, el periodo no depende de la amplitud. ¿Okay? Miramos nosotros la relación matemática. Esa relación matemática no vemos nosotros la amplitud. Entonces no depende de la amplitud. La frecuencia natural se define por lo siguiente. ¿Qué cosa es la frecuencia? Es la inversa del periodo. Entonces lo dividimos, ¿no es cierto? Esa expresión matemática que nos expresa el periodo, 2pi, raíz de qué? De la masa sobre la constante. 1 entre esa cantidad nos da esta, ¿no es cierto? Esta expresión matemática nos da esta nueva expresión matemática. Entonces la fuerza, la frecuencia natural es igual a 1 sobre 2pi, raíz de qué? De la constante sobre la masa. También decimos lo siguiente, que la frecuencia angular, o sea, la velocidad angular del movimiento armónico simple, se define por lo siguiente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros sabemos lo siguiente, que la frecuencia angular, ¿a qué es igual? A 2pi por la frecuencia natural, ¿no es cierto? Entonces, este 2pi vas a multiplicar aquí 2pi por la frecuencia, y 2pi por la frecuencia angular. Entonces, podemos entonces calcular la frecuencia angular. La frecuencia angular, ¿no es cierto?, va a ser igual a la constante sobre la masa. ¿No? La velocidad máxima y la aceleración máxima en función de la frecuencia angular, ¿no? Va a ser igual a que decimos lo siguiente, entonces la velocidad máxima es en el punto donde, ¿no es cierto?, donde pasa por su posición de equilibrio. Entonces, la velocidad máxima es igual a ¿qué? A la frecuencia angular, ¿no es cierto?, por la amplitud. Por la amplitud. ¿Ya? Cuando pasa por la posición de equilibrio. Ahora, los extremos, tanto en menos A como en A, se presenta la aceleración, ¿no es cierto? La aceleración. Entonces, la aceleración es máxima en los extremos, o sea, cuando pasa por la posición en el punto A, en el punto menos A, ¿ya? O cuando obtiene la, la amplitud, ¿no? Obtiene la elongación máxima. De la aceleración máxima es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. Entonces, de esta manera hemos descrito, ¿no es cierto?, el sistema bloque-resorte, entonces. Bloque-resorte. Entonces, vamos a ver los primeros problemitas y luego regresamos para explicar lo que es la relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular. Ok. Entonces, vamos a los primeros problemas, entonces. Okay. Entonces, tenemos ahí problema número 1. No dice lo siguiente, ¿no? No dice lo siguiente. ¿Ya? El problema número 1. Dice, un sistema bloque-resorte oscila con movimiento armónico simple, como muestra la figura. Entonces vemos ahí que está oscilando, ¿no? Oscila, ¿no es cierto?,
como muestra. Determine la relación entre la energía cinética y la energía potencial elástica del bloque. La energía cinética y la energía potencial. Lo dice, determine esa relación, ¿no es cierto? Cuando la elongación es la cuarta parte, ojo, cuando la elongación es la cuarta parte de la amplitud de oscilación. Entonces, sabemos que la constante elástica, la posición de equilibrio, las posiciones de elongaciones máximas, las amplitudes, entonces decimos lo siguiente, ¿no? La energía potencial aquí va a ser igual, ya lo sabemos por definición, que ya lo sabemos, ya lo conocemos, la descripción de la energía potencial, que es un medio de la constante por, la constante elástica por x cuadrado. ¿Ya? Ecuación 1. Por conservación de energía decimos lo siguiente, entonces, ¿no? La energía cinética en cualquier punto más la energía potencial va a ser igual a la energía máxima. La suma de estas dos energías en cualquier punto siempre nos debe dar la energía máxima, que es igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado. Eso lo hemos definido, lo hemos dicho, lo hemos explicado. Okay. Tenemos dos. Entonces decimos simplemente 1 en 2, reemplazamos, vamos a reemplazar simplemente, ¿no es cierto? Estas ecuaciones las hemos visto, pero recordando lo estamos realizando, ¿no es cierto? Entonces la energía cinética más un medio de la constante por la elongación al cuadrado es igual a un medio de la amplitud al cuadrado. Eso nos quiere decir lo siguiente, entonces, que la energía cinética va a ser igual a un medio de la constante por la amplitud al cuadrado menos un medio de la constante por x cuadrado. Desde ahí decimos que la energía cinética simplemente, factorizando un medio de la constante elástica, tenemos esa relación. Cuadrado menos x cuadrado. Ok. Entonces, es la ecuación 3. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente con lo que nos piden, ¿no es cierto? Relación entre la energía cinética y la energía potencial. Entonces decimos que la energía cinética es igual a la constante sobre 2, ¿no es cierto? Al cuadrado menos x cuadrado, ¿no? Sobre la constante sobre 2 por x cuadrado. Entonces factorizamos, simplificamos, ¿no es cierto? Simplificamos. Obtenemos esta relación. Entonces, al cuadrado, x, la elongación, es decir, la amplitud al cuadrado menos la elongación al cuadrado sobre la elongación al cuadrado. Pero ahí el problema nos dice que determine esa relación cuando la elongación es la cuarta parte de la amplitud del oscilador. Entonces, simplemente, esa elongación que tenemos lo vamos a reemplazar como la cuarta parte de la amplitud. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos las siguientes relaciones, entonces. Entonces es igual a cuadrado menos a sobre 4 al cuadrado. Sobre a sobre 4 al cuadrado. Entonces nos da como, simplificando, factorizando a al cuadrado, nos da es igual a 1 menos 1 sobre 16 sobre 1 sobre 16. Entonces simplemente simplificamos ahí. Sería 16 menos 1 sería 15. 15 sobre 16 sobre 1 sobre 16. Se simplifica los 16 y nos queda solamente 15. ¿Sí? Entonces la respuesta es la D. Entonces simplemente lo que hemos hecho es relacionar, ¿no es cierto?, la energía potencial con la energía cinética. ¿Verdad? La energía cinética lo hemos expresado en función de ¿qué? De la energía elástica. ¿Sí? Bueno, entonces esa es la respuesta entonces. Problema número 1 entonces. Problema número 1. Bueno, vayamos al siguiente problema entonces. Me dice lo siguiente. Un bloque de masa de 900 gramos
unido a un resorte de constante elástica de igual a 900 newtons sobre metro, se encuentra inicialmente en reposo. Se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal. Una bala de masa de 100 gramos que viaja con una rapidez de 120 metros se impacta en el bloque, quedando incrustada. ¿Cuál es la amplitud de las oscilaciones armónicas del sistema? O sea, ¿qué cosa nos están pidiendo? ¿Cuál es la amplitud, ¿no?, de oscilación que tiene el bloque con la bala incrustada? Con la bala incrustada. Entonces, nosotros tenemos el bloque, inicialmente, el bloque, la bala. Sabemos que el bloque tiene una velocidad sub cero, está en reposo el bloque. Nos dice que la bala que va a impactar en el bloque, ¿no es cierto?, va a tener una velocidad de la bala que es igual a 120 metros por segundo. Ok, entonces eso es su estado inicial. Por un lado, tenemos a la bala que está con una cierta velocidad y el bloque que está en reposo. Ok, vayamos al estado final, cuando comienza a oscilar tanto juntos, ¿no es cierto?, la bala con el bloque. Entonces su estado final va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Va a ser el desplazamiento que va a tener, ¿no es cierto?, por la amplitud que va a adquirir, ¿no es cierto?, el bloque cuando es impactado, ¿no es cierto?, con la bala. Entonces, lo que nos piden es esa velocidad de oscilación máxima que va a tener, ¿no es cierto?, que va a tener el bloque. ¿Ya? ¿Y dónde obtiene? Donde le impacta, pues, ¿no? En la posición de equilibrio, ahí, al impacto y comienza a oscilar el bloque más la bala. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos relaciones. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, ¿no es cierto? Estamos describiendo dos estados, ¿no? Estado inicial y estado final. Pero sabemos nosotros que la cantidad de movimiento, tanto del sistema que compone el bloque con la bala, permanece constante. Entonces, decimos, por conservación de la cantidad de movimiento, decimos lo siguiente, ¿no es cierto?, que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual que la cantidad de movimiento final. De ahí simplemente lo disgregamos, lo describimos, ¿no es cierto? Masa por la velocidad inicial, masa de la bala por la velocidad de la bala, es igual a la masa, ¿no es cierto?, a la suma de las masas por la velocidad que adquiere, ¿no es cierto?, ser impactada. Entonces, reemplazamos los datos. Primero, despejamos la velocidad del sistema. Va a ser igual a la velocidad, a la masa de la bala, ¿no es cierto? ¿Por qué la masa de la bala? Simplemente porque sabemos de que la velocidad inicial, ¿no es cierto?, la velocidad del bloque, en otras palabras, la velocidad del bloque es igual a cero. Entonces, anulamos este término. Entonces, solamente nos queda este término, que es la masa, velocidad de la bala. Ahora lo que hacemos es despejar, ¿no es cierto?, esta velocidad, que es la velocidad del sistema, ¿no es cierto?, pasa a dividir a la masa de la bala. Tenemos que es igual a la velocidad es igual a la masa de la bala, la suma de las masas por la velocidad, sería por la velocidad de la bala. Ok, vamos a darle los datos, ¿no es cierto? Entonces me dice que la masa es igual a 100 gramos, que equivale a 0,1. ¿Está bien? Ahora, la masa del bloque es igual a 900, que es igual a 0,9. ¿Cierto? Kilogramos, estamos hablando en kilogramos. ¿Ya? Es igual a 0,1 kilogramos. Multiplicando por 120 nos da es igual a 12 metros. Entonces, la velocidad del sistema es igual a 12 metros por segundo. La velocidad del sistema es 12 metros por segundo. ¿Ya? La frecuencia angular, ¿no es cierto?, va a ser igual a qué? Es igual del sistema. La frecuencia angular del sistema es igual a qué? Es igual a la constante sobre la masa del sistema.
La masa del sistema, ¿quién lo compone? Compone la masa del bloque más la masa de la bala. ¿Ok? Entonces, la frecuencia angular va a ser igual, entonces, ¿a qué? La constante que es igual a 900, la masa del bloque más la masa de la bala, que es 0,9 más 0,1, que nos va a dar igual a 1, ¿no es cierto? Entonces tenemos que la frecuencia angular es igual a 30 radianes sobre segundo. Entonces, ya conocemos la velocidad, ¿no es cierto? Lineal, en otra palabra, que es igual a 12 metros por segundo. Y conocemos la frecuencia angular también, ¿no es cierto? Es igual a 30 radianes sobre segundo. Entonces sabemos lo siguiente, entonces, que la velocidad es igual a la velocidad máxima, ¿no es cierto? Pues en el momento que él impacta, ¿no es cierto? Le está entregando una velocidad, va a generar una velocidad, que es igual a 12 metros por segundo. Y sabemos qué cosa, la velocidad máxima, qué cosa es igual a la frecuencia angular, hemos dicho, es igual a la frecuencia angular por la amplitud, ¿cierto? La frecuencia angular por la amplitud. Entonces decimos lo siguiente, que la amplitud va a ser igual a la velocidad máxima sobre la frecuencia. Entonces, esto va a ser igual a 12 sobre 30, que es igual a 0,4 metros. Es igual a 0,4 metros. Okay. Y esa es la respuesta. Problema número 12. Problema número 2. Bueno, jovencitos, entonces, lo que hemos visto simplemente es las aplicaciones de lo que hemos explicado hasta el momento, ¿no es cierto? Hemos utilizado casi los parámetros que se ha explicado, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre tenganlo presente. Entonces, ¿qué cosa es velocidad máxima? ¿Qué cosa es la frecuencia angular, ¿no es cierto? ¿Cómo lo determinamos la frecuencia angular? La frecuencia angular simplemente es la constante sobre la masa. La raíz de la constante sobre la masa es la frecuencia angular. ¿De qué? De un oscilador armónico. De un oscilador armónico, ¿no? Bloque resorte. Ok. Entonces, el tercer problema nos da una ecuación. Entonces, vamos ahora a describir esta ecuación. ¿Ya? Vamos a describir esta ecuación. X igual a 0,2 seno de pi por el tiempo más pi medios. Entonces, esta ecuación lo obtenemos en relacionar lo que es el movimiento circular con el movimiento oscilatorio. Vamos a la explicación teórica entonces. O sea, relación entonces, relación entre el movimiento armónico simple y el movimiento circular uniforme. ¿No? Circular uniforme. Entonces tenemos ahí lo siguiente. El movimiento armónico simple de una partícula puede describirse como la proyección del movimiento circular uniforme de la partícula sobre el eje de referencia. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hemos trazado aquí la parte, ¿no? Inferior tenemos ahí el eje X, ¿no es cierto? El eje X. Entonces, sobre el eje X estamos proyectando el movimiento circular. Entonces, el punto rojo nos está describiendo el movimiento circular. La proyección de cada punto que va deslizándose, mire, ¿no? Iniciamos en esta parte, ¿ya? Entonces va describiendo, ¿no? Nos describe, pero de cada posición va tomando.
Entonces, el movimiento circular lo describe en un plano, ¿no es cierto? Movimiento, en el movimiento oscilatorio lo está describiendo en una dimensión, ¿no? En una sola, lo está describiendo sobre el eje X. ¿Ya? Entonces tenemos ahí la posición de equilibrio, tenemos el punto A menos A. Pero son los extremos. A menos A de 0 a A quiere decir que es el radio, nos representa el radio. ¿Ya? Volvemos entonces. Entonces decimos que la amplitud va a ser igual al radio, al radio. Lo que vamos a hacer en cada punto que se va deslizando, vamos a describir, ¿no es cierto?, sus parámetros. Vamos a describir sus parámetros. Entonces, en cualquier punto decimos, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es su aceleración? ¿Cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a indicar, en primer lugar, la posición que va a tener, ¿cierto? En este punto, por ejemplo. En un punto vamos a trazar la posición. Entonces, describimos entonces. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, utilizando los parámetros que describe el movimiento circular, lo vamos a, ¿no es cierto?, lo vamos a utilizar para describir el movimiento armónico simple, o el movimiento oscilatorio. Entonces, decimos lo siguiente, el movimiento circular puede descomponerse en dos movimientos armónicos simples, ¿sí?, independientes, a lo largo del eje de coordenadas. Pues, lo podemos describir en el eje X, como también lo podemos describir en el eje Y, en el eje vertical, ¿no es cierto?, en el eje horizontal como en el eje B. La amplitud de oscilación es igual al radio. La amplitud de oscilación es igual al radio. Entonces decimos lo siguiente, entonces. Tenemos el tiempo inicial es igual a 0, el ángulo inicial también es igual a 0. Para nosotros el ángulo es, ¿qué cosa? Es la posición angular. Es la posición angular. ¿Cierto? La posición angular. O el desplazamiento angular, en otra palabra, ¿no? En un tiempo determinado, pasamos un R, que va a ser la amplitud. Ojo, R va a ser la amplitud. Entonces me interesa, vamos a escribir sobre el eje X. Es igual, ¿no?, R coseno de teta. Entonces, la posición que adquiere en la parte de donde está la esferita, ¿no es cierto?, la esferita, es que nos está describiendo un movimiento circular. ¿Está bien? Entonces, esa posición que adquiere en ese punto va a ser igual a la componente, ¿no es cierto?, la componente de la amplitud, ¿no es cierto?, nos va a describir la posición que adquiere en el movimiento oscilatorio. El movimiento oscilatorio es la que está oscilando en el eje X, ¿sí? Entonces, cuando adquiere la posición en el movimiento circular, ¿no es cierto?, su proyección sobre el eje X es igual a R coseno de teta. Entonces, de esa manera yo determino la posición. Pero nosotros, R es la posición que tiene el circulito dentro de lo que es el movimiento circular. Ahora, la posición, ¿no es cierto?, dentro del movimiento oscilatorio es R coseno de teta. ¿Ven? Entonces, R coseno de teta. Ahora, también lo mismo podemos hacer cuando esté en el eje Y, ¿no es cierto? Entonces, la proyección sobre el eje Y, sobre el eje vertical, ¿no es cierto?, va a ser R seno de teta. Entonces lo podemos expresar, entonces puede tener, lo podemos describir, este movimiento lo podemos describir tanto en el eje vertical, la posición va a ser igual R seno de teta.
Y aquí la posición va a ser igual a R coseno de θ. ¿No? Entonces, simplemente decimos lo siguiente, entonces. Si el tiempo es igual a 0, la posición angular es igual a 0. ¿No es cierto? La posición inicial es igual a 0. Entonces, el ángulo simplemente va a ser igual a la frecuencia angular por el tiempo. ¿Ya? Entonces, ya en este punto, ya tiene una frecuencia angular por el tiempo. La ecuación de posición con el tiempo del oscilador armónico simple es la siguiente, ¿no es cierto? A reemplazamos, entonces, en este punto, ¿no es cierto? Va a ser igual a coseno de doble t. ¿Ok? Va a ser igual. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a tener una posición inicial igual a 0. Una posición angular igual a 0. Entonces, la posición que adquiere cuando tiene igual a 0, va a describir esto. ¿No? ¿Ok? Porque el movimiento en este caso está así, oscilando, ¿no es cierto? En el eje X. ¿Ya? Está oscilando en el eje X. Entonces, la posición en ese punto simplemente va a ser igual a coseno de doble t. ¿Ya? Simplemente. Okay. En el eje X. Observaciones. Decimos, una revolución de la partícula, o sea que cuando ha girado, ha dado una vuelta, ¿no es cierto? Con movimiento circular uniforme, corresponde a una oscilación armónica a lo largo del eje X. ¿Ya? Como hemos visto el esquema de la primera, donde relacionamos el movimiento circular con el movimiento oscilatorio. ¿Okay? Entonces, una vuelta quiere decir una oscilación. ¿Ya? De manera análoga a lo largo del eje Y. También, ¿no es cierto? Igual lo podemos describir en el eje vertical, ¿no es cierto? En el eje vertical también lo va a describir. Ahora, en general, sabemos que la posición final para un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto?, es igual a la posición inicial más la frecuencia por el tiempo. Y la ecuación posición versus tiempo del oscilador es de la siguiente manera. Entonces, en su forma general, nosotros queremos determinar la posición, ¿no es cierto?, del bloque, la posición del bloque, ¿cierto? En cualquier punto lo podemos determinar mediante esta relación matemática, que es igual a la amplitud coseno de la frecuencia angular, ¿no es cierto?, por el tiempo, más la frecuencia inicial. Más la posición inicial. De la posición inicial nosotros le vamos a llamar fase inicial. ¿Ya? Entonces, la posición inicial, nosotros para esta clase de movimiento le denominamos fase inicial. Fase inicial. Fase final, fase inicial. ¿Ya? Entonces, esta es la fase final. Va a ser igual a la fase inicial más la frecuencia por el tiempo. ¿No es cierto? Simplemente es el lenguaje. Pero sabemos nosotros para el movimiento circular uniforme con velocidad constante, decimos lo siguiente, entonces, ¿no es cierto? Con rapidez constante, ¿no? Con rapidez constante. Es igual a la frecuencia angular, que es igual a ¿qué? A la posición angular, es igual a la posición angular inicial más la frecuencia angular por el tiempo, o la velocidad angular por el tiempo. ¿Sí? Entonces, esta relación simplemente lo estamos incluyendo en términos general, para determinar la posición en cualquier punto, ¿no?, que se encuentra en el movimiento oscilatorio. ¿Sí? Entonces, decimos lo siguiente, entonces. La fase inicial, θ, es el ángulo formado por el vector posición, ¿ya?, por el vector posición inicial
con el eje de coordenado en el instante de tiempo igual a 0. ¿Ya? Ahora decimos también, si la fase inicial es mayor que 0, entonces la partícula gira en sentido antihorario. ¿Ya? Ojo con eso, ¿no? Si es mayor que 0, está girando en sentido antihorario. ¿Ya? Eso por trigonometrías, ¿no? También lo conocemos, ¿no? Si el ángulo es mayor que 0, entonces está girando en sentido antihorario. Ahora, si la fase inicial es menor que 0, la partícula está girando en sentido horario. Es así de simple. ¿Ya? ¿Ya? Si es positivo, está girando en sentido antihorario. Si es negativo, ¿no es cierto? Si es mayor que 0, ¿no es cierto? Positivo, la partícula está girando en sentido antihorario. Si es menor que 0, entonces la partícula está girando en sentido horario. Ok. La fase inicial determina la ecuación de la posición por el tiempo del oscilador. Se describe por la función coseno o por la función seno. Entonces, vamos a ver las gráficas siguientes, ¿no es cierto? Vamos a ver la gráfica siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, no dice gráfica de la posición versus tiempo? Lo que sucede, cuando el movimiento armónico simple para las fases tiene 0, pi medios, y 3 pi medios. ¿Ya? Eso es lo que vamos a escribir. Entonces nosotros aquí, hablando de un aspecto matemático, decimos que es coseno de W de, aquí hay dos ángulos, ¿sí? Suma de ángulos. ¿Sí? Vamos sumando, o sea, coseno es suma de ángulos. Entonces nosotros por nuestra matemática sabemos lo siguiente, entonces, ¿no? Cuando tenemos nosotros la suma de dos, lo expresamos de esta manera, ¿no es cierto? La amplitud es igual a coseno de W, coseno de teta, ¿no es cierto? Menos seno de W, seno de teta. ¿Sí? Cuando está sobre el eje X. ¿Vale? Igual, cuando estamos por, si es X igual a seno de W más teta, entonces igual, también lo ponemos en el ángulo. Ok. Entonces vamos a ver las características que tiene. ¿Cómo es? Vamos a describir. ¿Cómo es ese? La gráfica que nos va a dar, nos va a dar la siguiente, entonces. Con las amplitudes, lo va a obtener. Ahora me dice, si el ángulo, si la fase inicial es igual a 0, me dice, eso va a ser igual a 0. Simplemente reemplazamos en esta ecuación. Si es igual a 0, 0 acá, 0 acá. Si es de 0, todo este término se anula. Solamente nos queda este término, que es igual a coseno de doble t. ¿Ya? Entonces de ahí deducimos. El siguiente. Entonces el periodo, de igual manera. Ahora vamos a ver cuando es igual a pi medios, ¿no es cierto? Entonces coseno de pi medios igual a 0. Entonces este primer término se elimina. ¿Sí? Nos queda el segundo término, que es igual a seno W por seno de teta sub 0, ¿no? La fase inicial igual a pi medios. Entonces la fase inicial igual a pi medios, entonces es igual a 1. ¿Cierto? Esto es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? Es igual a simplemente menos, si no está acá, menos a seno de doble t. De igual modo, nos dice si la fase, nos estamos poniendo cuando la fase inicia en 0. Cuando la fase inicial, ¿no es cierto? Su fase inicial, el movimiento inicia en pi medios. ¿No? Ok. Ahora, vamos a obtener cuando
fase inicial es igual a pi. Si la fase inicial es igual a pi, entonces podemos decir lo siguiente entonces. A coseno. De igual manera, reemplazamos aquí coseno de pi, ¿cierto? 1 menos 1. Coseno de pi es 0. Entonces este término se elimina, solamente nos queda este término. Entonces sería A coseno de doble T. Negativo. ¿Por qué? Porque coseno de pi es menos 1. Entonces nos sale negativo. Ok. Ahora, tenemos A menos A. Ahora cuando es 3 pi medios, la fase inicial es igual a pi medio. Reemplazamos los datos ahí. Cuando la fase inicial es igual a 3 pi medio. Entonces, 3 pi medio, 0 acá en el primer término, segundo término no sale es igual a. Pero seno seno de 3 pi medios es menos 1. Entonces, como es menos 1, menos menos, da más. Entonces, x igual a seno de 2. ¿Ya? Entonces tenemos esa clase de movimientos que está realizando, ¿no es cierto? Que está realizando. Ok, entonces de esa manera hemos determinado cómo es para cada caso cuando tiene una fase inicial, ¿no? Un valor, tiene un valor diferente de cero, diferente de cero. Entonces, si es igual a cero, simplemente directamente, ¿no? Reemplazamos esta ecuación por esto. ¿Ya? Ojo que el primer término es igual la amplitud, la amplitud. ¿Ya? Ojo que este es la frecuencia por el tiempo, más, ¿qué cosa? La fase inicial. O sea, la fase final, ¿no es cierto? Es la suma de todos. ¿Ya? Pero, sabemos de qué cosa. Es igual a la frecuencia por el tiempo. Ok. Eso debemos tener presente entonces en las ecuaciones, para describir las ecuaciones. Ok, entonces ahora sí nos vamos el periodo, ¿no es cierto? Antes de entrar al péndulo, vamos a seguir desarrollando los problemas. Entonces el problema número 3 nos dice lo siguiente, entonces. Vamos a desarrollar ese problema. Entonces me dice que es lo siguiente, ¿no? Que la ecuación posición versus tiempo, ¿no es cierto? En un sistema bloque-resorte realiza un movimiento armónico simple. La dirección del eje X está dada por la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Ya nosotros sabemos cuál es la descripción, así al ojo nomás, ¿no es cierto? X igual a 0,2, ¿no? Donde X se mide en metros y T en segundos. Indique la verdad o falsedad de la siguiente proporción. Por ejemplo, podemos extraerlo, igualamos, ¿no? X igual a ¿qué? A la amplitud seno de doble T o más teta su cero, ¿no es cierto? Fase más fase inicial. Y igualamos cada de estos parámetros con esa ecuación y ya lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, si nos preguntan lo siguiente, dice, ¿la amplitud de la oscilación es igual a cero? Al ojo, sí, verdadero, ¿no es cierto? Porque ya lo estamos describiendo. Pero vamos a justificar eso. Vamos a justificar por qué es. ¿Ya? Viendo, por ejemplo, x igual a 0,2 seno de pi medio. ¿Es igual a qué? Nos sale esta cosa, ¿no es cierto? Ya como hemos desarrollado nosotros, ¿no es cierto? Entonces, este es equivalente a esta relación matemática. 0,2 coseno de pi medio, ¿no es cierto? Ya lo hemos desarrollado. Ok.
En este caso, por ejemplo, es seno de doble, ¿no es cierto? En esta función, seno de suma de ángulos nos da es igual a este. Okay. Entonces, ahora, le damos los datos. Para un tiempo igual a cero, cuando nosotros lo retiramos de su posición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser su amplitud? Cuando lo retiramos de su posición de equilibrio, quiere decir que alcanza su elongación máxima. La elongación máxima es igual a 0, nos da como resultado 0,2, que es la amplitud. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? Si le ponemos igual a 1, entonces coseno va a ser igual a lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces es igual a menos. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la amplitud, ¿sí?, es 0,2 o menos 0,2, ¿cierto? Está en el otro extremo. Ok. Verdadero, entonces. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿No es cierto? Nosotros tenemos el tiempo sub cero en la amplitud, ¿no? Pasa por su posición de equilibrio, igual a cero. Luego, cuando llega tiempo igual a 1, adquiere esa amplitud. ¿Está bien? Menos A. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, la primera proposición, verdadera. Segunda dice, la frecuencia angular es igual a pi. ¿Sí? Indudablemente que sí. Nosotros tenemos esta relación matemática, ¿no es cierto? X igual a 0, que es igual a 0, entonces es igual a la frecuencia por el tiempo. La frecuencia angular por el tiempo. ¿Sí? 0,2 es la amplitud por coseno, es la frecuencia angular por el tiempo. Es simple, ¿sí? Comparando la relación matemática tenemos a coseno w doble t. Entonces decimos, ¿qué cosa? La frecuencia angular es igual a pi. Entonces de ahí podemos determinar, una vez determinada la frecuencia, nosotros podemos determinar su velocidad, ¿no es cierto?, máxima, y su aceleración también, ¿cierto? Podemos determinar, ¿no?, su velocidad y su aceleración. Entonces, simplemente, la magnitud de la aceleración máxima, ¿a qué es igual? A la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. ¿Cierto? De la magnitud, ojo, la magnitud de la aceleración es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud. También podemos encontrar la velocidad máxima, ¿no? La velocidad máxima, ¿qué es igual? Va a ser igual, la velocidad máxima es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia? Vale, ¿no es cierto? Tenemos ahí pi por 0,2 simplemente. Y obtenemos la velocidad máxima también. 0,2 por pi. Verdadero, entonces. Hemos obtenido la aceleración máxima. Ahora, el periodo de oscilación es igual a 2 segundos. Lo comprobamos, ¿no es cierto? Si sabemos de que cuando tiene el valor de A es igual a 0, cuando tiene menos A es igual a 1, su regreso, para que haga una oscilación, es un segundo. Entonces, así deducimos. Pero también lo podemos deducir así, ¿no? ¿Sabemos de qué cosa? Que la frecuencia angular a qué es igual? A 2pi sobre el periodo. Sobre el periodo. ¿No es cierto? Entonces despejamos ahí el periodo. El periodo es igual entonces 2pi sobre la frecuencia. ¿No es cierto? La frecuencia sabemos que es igual a pi. Entonces, por lo tanto, el periodo es igual a 2. El periodo es igual a 2. Entonces hay distintas formas de poder comprobar de que eso es cierto. ¿No es cierto? De que eso es cierto. Entonces, la respuesta es verdadero. Verdadero.
Ok. ¿Alguna pregunta? Aquí solamente hemos señalado la posición, ¿no es cierto? Que adquiere el oscilador en distintas partes, ¿no? Utilizando los parámetros que describe el movimiento circular. ¿Bien? Que es precisamente la frecuencia. Problema número 4. Nos dice lo siguiente entonces. Un bloque unido a un resorte de constante elástica es igual a 250 newtons sobre oscila con movimiento armónico simple. Según la gráfica, posición versus tiempo mostrada. Determine la masa del bloque y la magnitud de la fuerza máxima sobre el sistema. De la gráfica, el periodo de oscilación es, vemos ahí, ¿no es cierto? Es tiempo sobre 10, en cada uno va a tener un periodo. Entonces el periodo es una oscilación completa. Una oscilación completa, simplemente la descripción de este punto, del punto 1 hasta el punto 2, ¿no es cierto? Tenemos ahí 2 segundos. También, y ya lo veremos, su descripción, esos puntos que están en la parte de arriba les denominamos crestas. Dos crestas forman el periodo. Entonces el periodo es igual a 2 sobre 10. ¿Cierto? Dos puntos, aquí tenemos dos, ¿cierto? Porque es un periodo, ¿no? Entonces es igual a 2. Ese es el tiempo. Ese es el periodo que tiene. Entonces dice determinar la masa del bloque y la magnitud de la fuerza máxima sobre el sistema. ¿Ya? La magnitud de la fuerza máxima sobre el sistema. Okay. Entonces, de la fórmula sabemos de qué cosa. El periodo que es igual a 2pi sobre la masa por la constante. ¿Sí? Nos está dando la constante, nos están pidiendo la masa. De ahí vamos a despejar porque ya hemos obtenido el periodo. Entonces, el periodo al cuadrado es igual, ¿no? Lo elevamos al cuadrado y tenemos esta clase de expresión. ¿No? El periodo al cuadrado, 4 veces 4pi cuadrado, la masa sobre la constante. Despejamos la masa. Entonces tenemos esta relación que es igual a la constante elástica, el periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado. Entonces la masa, reemplazando los datos, tenemos lo siguiente ahí. Reemplazamos los datos, es igual a 250, 0,2 elevado al cuadrado. Sobre 4 por 10. Entonces tenemos que es igual a 0,25 kilogramos. ¿Ok? Entonces de la gráfica vemos lo siguiente. Observamos ahí. Que la amplitud va a ser igual a ¿qué? A 12 centímetros. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, esto nos indica la amplitud. Entonces, que no está describiendo, ¿cierto? Entonces, en la gráfica decimos que la amplitud es igual a 12 centímetros. Entonces, sabemos que la fuerza sobre el sistema tiene una magnitud máxima de más o menos A. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que la única fuerza que participa va a ser igual a una fuerza elástica. Entonces, una fuerza elástica que es igual a la constante por X, ¿sí? En este caso, como es la elongación máxima, entonces va a ser igual a la amplitud.
Entonces simplemente reemplazamos ahí. Es igual a 250, 12 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Es igual a 30 newtons. Es igual a 30 newtons. Okay. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no? La amplitud es el movimiento que se está realizando en sí, ¿no? ¿Ya? Entonces la fuerza máxima quiere cuando está en los extremos. ¿Ya? En los extremos. O que esta la gráfica, esta es una gráfica, esto es una gráfica, no es el movimiento en sí, ¿eh? No es el movimiento en sí. El movimiento simplemente es que, aquí, donde está el resorte, que está simplemente oscilando en forma recta, ¿no? En una dimensión tiene una recta, ¿no es cierto? En cambio que esto no, estos son datos, ojo, estos son datos que hemos obtenido, ¿no es cierto?, al describir esta clase de movimiento, ¿ya? Este es el movimiento real, ojo, este es una gráfica que nos está describiendo, ¿no es cierto?, nos está describiendo el movimiento el movimiento de este bloque, que es un movimiento oscilatorio, ¿ya? Ojo, que también presente esto, ¿ya? Esta es la gráfica, vuelvo a repetir, esta es una gráfica que me está describiendo esta clase de movimiento, ¿ya? Claro, es armónico, ¿por qué? Porque es repetitivo, pues. Repetitivo, hay posiciones que se repiten, ¿no es cierto? Y van a tener los mismos valores siempre, ¿ya? Entonces, en cada punto va a tener un valor, pero se puede repetir, porque es un movimiento de vaivén, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros describimos esa clase de movimientos que se van a repetir? ¿No es cierto? Utilizando funciones armónicas de seno y coseno. Por eso, esta es una gráfica que describe esta clase de movimiento. ¿Ya? Que quede claro entonces. Vayamos al siguiente problema. Problema número 5. Relación al movimiento armónico simple indique la verdad o verdad, ¿no? En relación al movimiento armónico simple, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Decimos lo siguiente. El movimiento circular uniforme es un movimiento armónico simple. El movimiento circular uniforme es un movimiento armónico simple. Eso es falso, pues, ¿no? El movimiento circular es un movimiento armónico simple, no. La proyección de los parámetros que describe el movimiento circular no describe el movimiento armónico, ¿ya? Entonces es falso. ¿Por qué es falso? Decimos, aquí lo comentamos. El movimiento circular se describe en dos dimensiones, en primer lugar. La trayectoria de la partícula es una circunferencia. El movimiento armónico simple se describe en una dimensión. Su trayectoria de la partícula es una recta, es rectilínea. Es una recta, ¿no es cierto? Es rectilínea. Ok. Entonces nosotros podemos realizar este ejemplo de una forma casera. Tenemos un foco, ¿no es cierto? Hacemos girar una bolita alrededor del foco, ponemos un papel, ¿cierto? Es un movimiento circular. Ahora nosotros ponemos un papel debajo y señalamos. Y observamos cómo se desplaza la sombra de esa esferita. La sombra vemos cómo es su desplazamiento. Vemos que ese movimiento tiene un movimiento oscilatorio, ¿no?
Es una forma cotidiana de poder ver esta clase de ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, ojo, no se le vaya a ocurrir aceptar esto. ¿Ya? ¿El movimiento circular es un movimiento? No, indudablemente que no. Indudablemente que no. ¿No es cierto? Lo que se ha hecho es la utilización de los parámetros que se utiliza para el movimiento circular, lo hemos utilizado. Y que no es todo el parámetro, no es todas las variables, ¿no es cierto? Es la componente, es parte de la variable, que es la componente de la variable. No describe el movimiento armónico. Ok. Entonces tenemos esto. Ese va a ser la amplitud, la elongación máxima. Segunda proposición, dice, todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. Eso también es falso. Todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. No, señores. Hemos dicho que los movimientos oscilatorios se clasifican en prácticamente tres clases de movimiento. Uno es el movimiento armónico simple, otro es el movimiento amortiguado y el otro es el movimiento forzado. ¿Ya? Entonces, decimos que es falso. ¿Por qué? Por ejemplo, un movimiento oscilatorio puede ser armónico amortiguado, ¿no es cierto? Donde la amplitud decrece con el tiempo. ¿Debido a qué? A la fuerza de fricción del aire. Entonces, por ejemplo, hacemos oscilar, ¿cierto? Lo hacemos oscilar y lo dejamos que comience a oscilar. Nosotros lo vamos a ver en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Va a atenuar ese movimiento, ¿no es cierto? Hasta que ese nuevo se pone en reposo. No sé qué cosa ha sido. Entonces es un movimiento amortiguado. Decimos que es un movimiento amortiguado. Entonces la amplitud, mire, empieza con una amplitud grande y luego se va reduciendo la amplitud, ¿no? O sea, la elongación máxima se va reduciendo, hasta que se hace cero. ¿Eh? Entonces esa es una clase de movimiento oscilatorio amortiguado. Lo que nosotros estamos viendo es cuando simplemente sigue oscilando indeterminadamente. ¿No? Sigue oscilando y nadie no lo va. Porque le extraemos, ¿no es cierto? No hay ninguna clase de fricción alrededor. ¿Ya? Entonces, ¿todo movimiento oscilatorio es un movimiento armónico? No. El movimiento, pues, si nos dice, un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio, sí. O no al revés. ¿Ya? Porque existen tres clases de movimiento oscilatorio. La amplitud, movimiento armónico amortiguado. Vamos a adelantarnos que ya vamos a ver qué cosa es el péndulo. ¿El péndulo simple siempre realiza un movimiento armónico simple? No, señor. Falso. Entonces decimos, la proyección de la fuerza tangencial, ¿no es cierto? La fuerza que tenemos cuando el movimiento es, ¿no es cierto? En la parte de abajo donde tenemos ahí el esferita, que está oscilando de esta forma, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, está oscilando así, ¿no es cierto? Oscila así, ¿no es cierto? Tenemos el péndulo, parte del péndulo, ojo, que es parte del péndulo, la parte donde está la fuerza, ¿no es cierto? Tenemos el peso, tenemos el componente y tenemos la fuerza tangencial. Es una componente del peso. Ojo, la fuerza tangencial es simplemente una de las componentes del peso. Es la fuerza tangencial, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos de que movimiento armónico simple tiene esta dirección, ¿no es cierto? Tiene esta dirección. Entonces, ¿qué cosa es? Tiene la dirección de la fuerza X, ¿no es cierto? De la fuerza, ¿está bien? Es la componente de la fuerza tangencial. Es la componente de la fuerza tangencial. Entonces, la fuerza X es igual a la fuerza tangencial por coseno de θ. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Entonces, para que realice un movimiento armónico simple, ¿no es cierto?
¿qué es lo que debe suceder? F de X debe ser igual a la fuerza tangencial. ¿Sí? Y para que eso se cumpla, o aproximadamente debe ser igual. Entonces, para que eso se cumpla, el ángulo debe ser pequeño, menor que 1, mucho menor que 1, ¿no es cierto? Que 1 grado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Porque si coseno de 0 es igual a 1, ¿no es cierto? Si coseno se tiende, va a ser igual aproximadamente a 1, ¿no es cierto? Entonces, se cumple entonces que la fuerza de X es igual a la fuerza de X. En esas condiciones, simplemente aceptamos el péndulo simple es un movimiento armónico simple. Pero que me diga que siempre es un movimiento armónico simple, no, señores. No, señores. Solamente para ángulos menores. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación. Ok. Entonces, simplemente decimos que, ¿no? Ok. Que la velocidad máxima, ¿no? Porque aquí en su forma lineal, ¿no es cierto? En su forma lineal, acá la fuerza de esferita realiza el movimiento oscilatorio, movimiento armónico simple, ¿no es cierto? En el eje X. ¿No? Está realizando. Entonces, para que eso sea realidad, para que el péndulo simple sea igual que f de x, el ángulo debe ser bastante pequeño. El ángulo debe ser bastante pequeño. Entonces debe ser menor que 10, aproximadamente menor que 10 grados. Exactamente cuando es aproximadamente los 6 grados, ahí donde se cumple perfectamente un movimiento armónico simple. ¿Ya? Pero ya menor que 10 ya cumple las condiciones, cumple condiciones para hacer un movimiento armónico simple, menor que 10 grados. Bueno, vamos ahora sí a la parte final de lo que es, ahora vamos a ver lo que es el péndulo. Entonces tenemos el péndulo, ¿ya? Periodo de oscilación del péndulo, entonces. Empezamos. Un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda, ¿no es cierto? O varilla, ideal sujeta a un cuerpo de masa arbitraria, el cual oscila en un plano vertical. Entonces, la posición de equilibrio, velocidad es igual a 0. Tenemos ahí como está oscilándose. Va y viene, ¿no es cierto? Va y viene, posición de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos visto en el problema anterior, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, esta partecita, ¿no es cierto?, donde va a tener esta velocidad, la fuerza recuperadora, que se le llama, la fuerza recuperadora va a tener. Entonces, ¿no? Entonces, lo que hemos analizado es la parte de abajo, para decir si es un movimiento armónico simple o no. Entonces, decimos, si la amplitud angular es menor que C, 10 grados, el péndulo realiza aproximadamente un movimiento armónico simple. ¿Ya? Cuando es menor que 10, recién va a realizar un movimiento armónico simple. Respecto a la posición de equilibrio, donde la amplitud angular es igual a 0, ¿no? Entonces, el periodo, o sea, que cuando es 0, ¿no es cierto?, el periodo de oscilación está dado por la siguiente relación. Entonces, aquí igualamos también, ¿no? Masa por aceleración es igual, ¿no es cierto?, a 2πL sobre la... A ver. Entonces, en este caso, quien participa es el peso, la fuerza del peso. Entonces, simplemente
lo que estamos ahí analizando es una de las componentes del peso. La componente del peso va a ser la fuerza tangencial, ¿no? Fuerza recuperadora que va a tener. ¿Ya? Entonces, masa por aceleración es igual a la fuerza de... ¿A qué es igual? Es igual a mg seno X. Entonces, de ahí comenzamos a deducir esta relación matemática, ¿no? ¿Cierto? Que es igual, deducimos esta relación que es igual. El periodo es igual a 2pi raíz de la longitud sobre la gravedad. Ok. Observaciones. 1. El periodo de oscilación del péndulo simple es... El periodo de oscilación del péndulo simple con movimiento armónico simple es independiente del ángulo. ¿Ya? Eso lo estamos viendo ahí, ¿no? No va a depender de eso. Y la masa, ojo, el periodo de oscilación del péndulo simple, del movimiento armónico simple, es un movimiento armónico simple, es independiente, ¿no es cierto?, del ángulo. La masa del cuerpo suspendido de la cuerda. Solo depende de la longitud y de la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? El periodo es la inversa de la frecuencia. Entonces, aquí, la frecuencia natural es igual a 1 sobre el periodo del péndulo simple. Entonces, la fuerza es igual a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Entonces, esa es la frecuencia. El periodo aquí es igual a 2pi, raíz de qué? De la longitud sobre la gravedad. ¿No? Ahora, la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, ¿sí? Natural. ¿Cierto? Esa es la frecuencia natural. Entonces, en el péndulo, la frecuencia angular, ¿a qué es igual? 2pi por la frecuencia. Si la frecuencia es igual, simplificamos 2pi. Entonces, la frecuencia angular para el péndulo es igual a la gravedad sobre la longitud, simplemente. En la anterior, hemos dicho que la frecuencia era a la constante elástica sobre la masa, ¿cierto? En este caso, la frecuencia angular es igual a la gravedad sobre la longitud. Ok. Bueno, jovencitos, esto es lo que nosotros debemos conocer acerca del péndulo simple. Su periodo, ¿cuál es la relación con la frecuencia? La frecuencia, porque es ¿no? El número de oscilaciones por el tiempo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es la frecuencia angular? ¿No? Bueno, vamos ahora sí a concluir con los problemitas que tenemos. Entonces, vamos a los problemitas, entonces. Ok, entonces aquí en esta parte número 3, para terminar de concluir, en esta parte 3 hemos dicho que la parte horizontal, ¿no es cierto?, es la fuerza X, la fuerza la componente en el eje X, ¿no es cierto?, nos expresa la fuerza elástica constante, ¿no es cierto? Hacemos una comparación con la fuerza elástica, ¿cierto? Para describir el movimiento pendular, ¿ya? Simplemente la componente, entonces, de la fuerza tangencial recuperadora en función del peso, ¿no es cierto?, nos va a dar igual a... Okay. Entonces tenemos ahí, vamos al siguiente problema entonces. Problema número 6, dice, en un laboratorio de física se dispone de un péndulo simple, el cual se hace oscilar con una amplitud de 10 grados. Se determinó que la aceleración de la gravedad del lugar
es igual a pi cuadrado. ¿Ya? ¿Qué longitud de la cuerda debe elegirse para que el periodo de oscilación del péndulo sea igual a 1? ¿Ya? Entonces nos dice, ¿qué longitud de la cuerda debe elegirse para que el periodo de oscilación del péndulo sea 1 segundo? Entonces vamos al esquema, ¿no es cierto? Ahí tenemos, lo retiramos de su posición de equilibrio y lo hacemos girar. Entonces sabemos que va a depender solamente de qué, va a depender de la longitud y de la gravedad. 2pi, ¿no es cierto? Longitud sobre la gravedad. Ese es el periodo. ¿Eh? Entonces, decimos lo siguiente. Entonces, lo elevamos al cuadrado y obtenemos esto. ¿Para qué? Para despejar la longitud. Entonces, despejamos la longitud, que es igual a la gravedad, el periodo al cuadrado sobre 4pi cuadrado. Ok. Evaluando, tenemos lo siguiente entonces. Que la longitud es igual a pi cuadrado, 1 al cuadrado, sobre 4pi cuadrado. Simplificamos pi cuadrado y tenemos lo siguiente entonces, que es igual a 0,25. Entonces, de esta manera determinamos la longitud, ¿no? Porque nos pide, ¿qué longitud de la cuerda debe elegirse para que el periodo de oscilación del péndulo sea 1 segundo? Entonces, ya tenemos que el periodo es igual a 1 segundo, ¿no es cierto? Y simplemente obtenemos la longitud. Entonces, la respuesta es igual a 0,25. Ok. Vamos al siguiente problema. Dice, un péndulo simple realiza 12 oscilaciones cada 4 segundos. ¿Vean? Un péndulo simple realiza 12 oscilaciones cada 4 segundos. Ojo con eso, ¿no? Oscilaciones sobre tiempo nos va a dar igual a la frecuencia. Si la longitud de la cuerda se reduce al 64%, la masa del cuerpo suspendido se triplica. ¿Cuál es el nuevo periodo de oscilación del péndulo? Entonces, simplemente realizamos las operaciones. Inicialmente, la frecuencia del péndulo es igual a ¿qué? Dice 12 oscilaciones entre 4 es igual a 3 Hz. ¿No es cierto? Entonces, esa es la frecuencia. Ya tenemos la frecuencia. El periodo sabemos de qué cosa. Es la inversa de la frecuencia. Entonces, si es igual a 3 Hz, entonces el periodo es igual a 1/3 de segundo. O también decimos lo siguiente, entonces, que el periodo es igual a 2pi, raíz de qué? De la longitud sobre la gravedad, que es igual a 1/3. ¿Ya? Entonces, obtenemos entonces. Ahora me dice lo siguiente. Me dice si la cuerda, si la longitud de la cuerda se reduce al 64%, la masa del cuerpo suspendido se triplica. Entonces decimos sí. La longitud, me dice que la nueva longitud es igual a la longitud menos el 64%, ¿no es cierto? Entonces la nueva longitud, realizando esta operación, ¿no es cierto? El 64 sobre 100 nos da igual a 36 sobre 100 de la longitud. Entonces, la nueva longitud es igual a 36 sobre 100. ¿Okay? Ahora, finalmente, el nuevo periodo del péndulo, sabemos qué cosa es. El nuevo es igual a 2pi, la nueva longitud sobre la gravedad. Pero la nueva longitud sabemos con relación a la longitud, ¿no es cierto? Es igual a la 36, 100 parte de la longitud. Entonces, simplemente realizamos las siguientes operaciones. 36, raíz de 36, 6, raíz de 100, 10. Entonces, es 6 sobre 10, ¿no es cierto? Lo extraemos de la raíz. Entonces, nos queda longitud sobre la gravedad multiplicado por 2.
Pero esta relación que está entre paréntesis, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el periodo. 2pi longitud sobre la gravedad. ¿Y cuánto es eso? Eso es igual a 1/3. Entonces, esto es igual a 3/5 del periodo. El periodo nuevo va a ser igual a 3/5 del periodo. ¿Y eso es igual a qué? Reemplazamos el periodo, que es igual a 1/3. Entonces tenemos que es igual a 3. Simplificamos 3 y nos queda 1/5. ¿Y eso es igual a cuánto? El nuevo periodo es igual a 0,2 segundos. Es 0,2 segundos. Ok. Entonces estamos en el problema número 7. Bueno, vamos ahora al último problema. ¿Ya? Al último problema. Problema número 8 dice, el movimiento relativo, ojo, estamos hablando ya de otro término, ¿no? Movimiento relativo, cuando algo depende del otro. Dependiente del otro, ¿no es cierto? Cuando un movimiento depende del otro. Ok. Cuando un movimiento está dependiendo de otro movimiento. Ok. En el movimiento relativo, la aceleración relativa de un cuerpo A es a su A respecto a un cuerpo B es aceleración de B, ¿no es cierto? Se define como que la aceleración de AB es igual a aceleración de A menos la aceleración de B, ¿no es cierto? Entonces, es el movimiento relativo de un cuerpo A con respecto al cuerpo B. Ok. Considérese un péndulo simple, ojo, considere un péndulo simple A, ¿cierto? Oscilando dentro de un ascensor B, ¿ya? De un ascensor B, ¿ya? O sea, un cuerpo es A, el otro cuerpo es B, que es el ascensor, ¿ya? El cuerpo del péndulo es A, el ascensor es B. Entonces, oscilando dentro de un ascensor. Reposo con movimiento armónico simple. Ahora no dice, cuando el ascensor acelera hacia arriba, el nuevo periodo es 3/4 del periodo inicial. Determine la aceleración del ascensor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a determinar. Entonces tenemos ahí, el observador es único, ¿no es cierto? Es un cuerpo A. El cuerpo A es el péndulo que está oscilando. Ojo. El cuerpo B es el ascensor. Cuando está en reposo, vemos estas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, cuando está en reposo, nosotros sabemos que va a tener una aceleración de la gravedad que siempre va a ser hacia abajo. En este caso también sigue siendo la aceleración, ¿no es cierto?, del hacia abajo. Ahora el cuerpo en uno está en reposo y el otro está en movimiento. Okay. Entonces va a tener una aceleración hacia arriba, ¿no es cierto? De B. Okay. Para el ascensor en reposo, el periodo es, ojo, para el ascensor en reposo, el periodo es igual a 2pi, ¿no es cierto? Es igual a la longitud sobre A relativo de A de B. Pero como la aceleración de B es igual a 0, entonces nos queda solamente la aceleración de A. La aceleración de A simplemente es la gravedad. ¿Okay? Entonces tenemos ahí, la primera es simplemente la aceleración de A, que es la gravedad. Pero ahora, la aceleración relativa es, nos dice, ¿no?, según la ecuación, nos dice la relación relativa
Cuando el cuerpo está en movimiento ahora, va a ser igual, cuando el cuerpo está en movimiento va a ser igual, A' es igual a A menos A. A, ¿no es cierto? La aceleración de A menos la aceleración de B. Ok. Entonces reemplazamos vectorialmente y realizamos las operaciones. Y tenemos que es igual a que la aceleración de AB es menos la gravedad más la aceleración. Entonces nos interesa que la gravedad es siempre es menos porque siempre va a estar, ¿no es cierto?, en esa dirección. Ok. Entonces el periodo, cuando el cuerpo está en movimiento, va a ser igual a 2pi, la longitud, que no varía, por la aceleración relativa, ¿no es cierto? Por esa relación relativa de A con respecto a B. Entonces tenemos que esa relación es igual a la gravedad más la aceleración. Okay. Por lo tanto, escribimos así, ¿no es cierto? Entonces, es un cuarto, porque aquí nos dice lo siguiente, ¿ah? Cuando el ascensor acelera hacia arriba, el nuevo periodo es igual a 3/4 del periodo inicial. ¿Ya? Ese es un dato. El nuevo periodo es igual a 3/4 del periodo inicial. Okay. Entonces, por lo tanto, reemplazamos los datos. Tenemos ahí lo siguiente, ¿no? Es igual a 2pi, raíz de qué? De la longitud, ¿cierto? De la longitud sobre la gravedad por la aceleración. Ok. Entonces, este es igual a 2pi por la aceleración, entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a simplificar ahí, ¿no es cierto? Este es el dato que sabemos, 2pi, ese es el periodo nuevo, ¿no es cierto? Es igual a 3/4, ¿no es cierto?, del periodo inicial, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, decimos lo siguiente, que es igual a 2pi longitud. Entonces, por lo tanto, vamos a simplificar acá. 2pi, 2pi. Es igual a raíz de que de la longitud sobre la gravedad por la amplitud, por la aceleración, que es igual aquí, a 1/3 de la longitud. Se van las longitudes, tenemos esto. Entonces, reemplazamos. Tenemos que la gravedad más la aceleración es igual a 16/9 de la gravedad. Entonces, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a 7/9 de la gravedad. ¿Ya? Ojo que acá me puede decir, profe, pero no, esta relación, ¿no? No es siempre aquí, ¿no? Si se va hacia arriba, no es al revés, ¿no es cierto? Esto prioriza la dirección del movimiento. Sí, pero en este caso simplemente nos están dando ya directamente la relación entre A y B. Estamos utilizando directamente lo que es la aceleración relativa, ¿ya? En ese caso. Entonces, porque nosotros sabemos qué cosa es, el periodo es igual a la longitud 2pi, la longitud sobre la aceleración. Para este caso específico, para la Tierra es igual a la gravedad. Pero ahora cuando está en movimiento, es otra cosa. Ya es un movimiento relativo, ¿no es cierto? Ya está en movimiento. El observador, cuando está en reposo, y aquí el observador ve cuando el cuerpo está en movimiento. Y con aceleración, ojo, y con aceleración. Ok.
Entonces, una forma de desarrollar esta clase problemática que es un poquito, ¿no? No es de fácil así, ¿no? No es de fácil tampoco. Bueno, jovencitos, son todos los problemas que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que haya? Ah, falta acá. Son las respuestas de los ejercicios propuestos. La primera es la A, segunda es la D, 3 es la D, 4 es la A, 5 la C, 6 es la B y 7 la C. Puedo repetir, 1A, 2B, 3D, 4A, 5C, 6B, 7C. ¿Alguna pregunta? A ver. Ok, jovencitos. Okay. Entonces vamos a ver la encuesta, ¿no? La encuesta, me olvido. Ya, nada más, tíralo para abajo nomás. Yo me bajo, yo me voy, yo lo bajo ya. Ok, bueno, jovencitos, nos vemos entonces hasta la próxima. Cuídense, todo bien, cuídense siempre, cuidarse.